Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico hoy con la meditación por el martes 1 de febrero. Un nuevo mes que comienza, el segundo mes del año, febrero. Damos gracias a Dios por un nuevo mes de vida que nos da la oportunidad de vivir y de disfrutar. Así que demos gracias a Dios, estemos contentos y con mucha energía. Hoy comencemos este día encontrándonos con el Señor a través de la palabra. Entonces, la frase para hoy martes: en el corazón de cada encuentro que tenemos con el Señor está la posibilidad de sanar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para escuchar y meditar con mucha atención lo que el Señor nos va a decir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Lectura tomada del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y a la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope: que acaben con él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que estaba encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levante el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca. Escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta.
Protégeme, Señor, porque te amo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te has curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, qué sorprendente encuentro en el Evangelio de hoy entre Jesús y la mujer que había estado sufriendo una hemorragia durante 12 años. En todo ese tiempo no había recibido atención médica que la mejorara y había sido llevada a la pobreza y la indigencia en su búsqueda. Podríamos pasar algún tiempo analizando el estado de la atención médica tal como era en el antiguo cercano oriente, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que todos somos testigos de la gran fe de esta mujer. En el fondo está la mutua revelación de sí misma que surge entre esta pobre mujer enfermiza y el Hijo de Dios. Efrén el Sirio, un destacado teólogo, escritor y poeta del siglo IV, conocido por los himnos que compuso, dice lo siguiente sobre este pasaje del Evangelio. A través de esta mujer, a quien podían ver los testigos, pudieron contemplar la divinidad de lo que no puede ser visto.
A través del propio poder sanador del Hijo, su divinidad se hizo conocida. Si ella fue testigo de su divinidad, Él a su vez fue testigo de su fe. Él vio a través de su fe oculta y le dio una curación visible. La fe es la virtud preeminente en esta interacción, y el amor y la sanación son la respuesta del Señor. Lo mismo pudimos ver en Jairo, el jefe de la sinagoga. No pese a los obstáculos que se le presentaron y la gente a su alrededor que le decía no vale la pena, Jairo escuchó a Jesús cuando le decía no temas, ten fe. Tú y yo nos puede pasar lo mismo. Nuestra fe en Jesús es grande, pero cuando llegan los momentos de dificultad, llegan esos ruidos que nos dicen a nuestros oídos, no sigas, no vale la pena, ya todo está perdido. Llegan a nosotros a través de personas negativas o simplemente nuestros propios pensamientos, que a veces son nuestro mayor enemigo. Sin embargo, tenemos hoy dos grandes ejemplos de lo que es tener fe y vencer los obstáculos que enfrentamos en ella. La mujer con la hemorragia venció el miedo, venció el desánimo que podría haber ella sentido después de haber estado tanto tiempo enferma, y venció los ruidos de la gente que no la dejaba acercarse a Jesús. Jairo, por su parte, al acercarse a Jesús, venció su propio ego y orgullo, ya que era el jefe de la sinagoga. Luego venció los obstáculos que la gente le ponía en el camino. Y como todos escuchamos en el Evangelio, sus esfuerzos y la fe en Jesús los llevaron a alcanzar la sanación. El salmista de hoy habla desde la misma perspectiva que lo hicieron Jairo y la mujer, cuando dice: escucha, Señor, y respóndeme. Inclina tu oído, porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, lleno de bondad para con todos los que te invocan. Con fe y esperanza, nosotros también podemos orar este salmo, siguiendo a Jesús incluso cuando el ruido a nuestro alrededor parece abrumador. Cristo trae vida donde no la había y trae luz a los que sufren en la oscuridad de la enfermedad o el pecado. En el corazón de cada encuentro que tenemos con el Señor está la posibilidad de sanar y la gracia de saber que nuestra fe nos lleva a Cristo. Que seamos testigos tan visibles del poder y la autoridad de Cristo, como lo fue esta mujer y Jairo. Que nuestros corazones cobren vida con el entendimiento de que no debemos temer, sino simplemente tener fe. Entonces, mis hermanos, después de haber escuchado estas lecturas de hoy, en las que como la mujer y Jairo se nos llama a tener fe, venciendo los obstáculos que se nos presentan, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿qué obstáculos puedo estar enfrentando mi fe en Jesús hoy? ¿Miedo, pereza, desánimo? ¿Qué puede ser sanado hoy en mí si solo tengo fe? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día una vez más. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos concedes de vivir por un nuevo día, una nueva oportunidad de encontrarnos contigo, Señor. Te pedimos en este día, Padre amado, que todo aquello que tenga que ser sanado en nosotros sea sanado por ti, Señor. Si tenemos un resentimiento, si tenemos un coraje, si tenemos una enfermedad física o espiritual, Señor, que tú pases tu mano sanadora por nosotros. De modo en especial hoy, Señor, te pedimos por todos los enfermos, físicamente y espiritualmente, por todos aquellos que necesitan sanación en este momento y que no te reconocen, Señor, como su Salvador. Ten misericordia de ellos y ten misericordia de nosotros, Señor. Que tengamos una fe tan grande como la tuvo esa mujer y como la tuvo Jairo. Que tengamos esa fe, Señor, para enfrentar lo que sea en este día contigo. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, en el corazón de cada encuentro que tenemos con el Señor está la posibilidad de sanar.